Bueno, ya está aquí, ya llegó la patrulla... No, la patrulla canina no ha llegado. Ya está aquí, ya están aquí las más que noticias. Señoras y señores, esas noticias que tú hoy necesitas, que llevas un rato esperando y dices, Adri, pero sube ya el maldito vídeo, necesito informarme. Bueno, pues ya ha llegado el vídeo, ya ha llegado tu momento, ya ha llegado el momento en el que te cuente todo lo que ha pasado hoy en torno, pues, al mundo culé, al mundo barcelonista. Mientras se calienta ese encuentro, el encuentro que hará historia. Sí, mi encuentro con Adama Traoré, señoros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. En este vídeo, claro que sí, donde vamos a hablar, como he dicho antes ya, pues de esas noticias que ya son típicas, ¿no? De que, bueno, que tú estás en tu casa y dices, oye, pues me apetece ver este vídeo. Sí, ya lo sé, te apetece ver este vídeo. Aquí te lo traigo. Noticias, ya sabéis, rumores, curiosidades, historias variopintas de lo que pasa en nuestro querido club. Que, oye tú, al final, pues nuestro querido club, para lo bueno y para lo malo, ahí está, ¿no? Y es algo pues que no para de moverse. Porque si algo tiene el Barça, es que al día que tú menos te lo esperas, el día que tú dices, hoy no va a pasar nada, ese día también pasa algo. Así somos los culés, oye, y así estamos acostumbrados a vivir. Vamos por el principio, lo he dicho antes, estamos esperando todos aquí el encuentro máximo entre este hombre y yo, el miércoles la presentación de Adama Traoré, un señor que evidentemente pues todos tenemos bastante ilusión depositada en él, no solamente porque es un ex canterano y a pesar de que tenga mucho hate de la gente, no entiendo por qué, es un futbolista que quieras o no quieras, es diferente, buen regateador, encarador y muy rápido a la hora de hacer transiciones defensa-ataque. Creo que va a ser una buena pieza para Xavi. Si Xavi puede reeducarlo un poco tácticamente, creo que tendremos ahí un buen elemento para confiar. Si a todo esto le añades la tremenda condición física que tiene, pues evidentemente estamos hablando de un futbolista más que apetecible. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, curioso ahí, no sé si os acordaréis vosotros y vosotras, Maki Bañak era uno de los centrales que más prometían de la cantera y es uno de los que le ha dicho Venturnata a Casa Pantera. Lleva años fuera ya Maki Bañak, que también debutó con el Tata Martino. Sonaba, de verdad lo digo, este central algo muy tocho, pero se quedó en nada. Y es uno de los que pues no olvida nunca nuestro gran club, ¿no? Aquellos que se marchan pero dicen, oye, yo estuve en el Barça y estoy muy agradecido a todo lo que hice dentro de ese tremendo club. Pues ese mismo señor ha felicitado a Adama Traoré por volver a la que siempre ha sido y será su casa. Porque el canterano que se marcha al final siempre quiere volver. Y de Adama Traoré vamos a uno que no está aquí. Adama ya está aquí, ya será presentado el miércoles y ahora falta pues que Dembélé decida hacia dónde, cómo y por qué, ¿no? Nos hemos ido informando en las últimas horas de las múltiples ofertas que parece le van llegando a Moussa Sissoko. Yo la información que tengo es que el propio Moussa Sissoko está ofreciendo a Dembélé a la desesperada por toda la Premier League para llevárselo ya este enero porque sabe que pintan bastos, sabe que Xavi está muy molesto con el futbolista y en caso de que se marchara Dembélé, que a día de hoy está bastante cerca tanto del United como del Chelsea o a última hora se ha añadido también el Tottenham, sin olvidar Newcastle y PSG que se lo miran todo de reojo esperando poder hacer una tentativa, pues el Xavi sigue esperando que todo esto se mueva para que le traigan algún que otro refuerzo más. Se habla de Pierre-Emerick Aubameyang, un delantero que ha sido muy bueno siempre, muy buenos números, muy buenos registros, pero también ha sido pues muy irregular, un tipo algo alocado. Bueno, un delantero que yo no ficharía. Diréis, Adri, que tú no ficharías a ninguno. No, es que los que suenan no me gustan. O sea, Morata, futbolísticamente hablando, me parece un futbolista que no tiene nivel para estar al Barça. Y Pierre-Emerick Aubameyang me parece que es un tremendo futbolista con unas condiciones de locos, pero que realmente este señor tiene problemas en todos los equipos que está. Entonces no entiendo la necesidad de fichar más problemas. Oye, si lo que tenemos ya está bien. Fíjate si está bien que hubo un espectáculo otro día en el Johan Cruyff. Estuvieron ahí Nacho y Emilio acreditados por el club, que nos hizo una bienvenida bastante chula, con nuestro cartel y todo, Más que Pelota, guapísimo. Seguirnos en las redes sociales para ver
todos estos detalles, y fue un empate en el mini clásico in extremis. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Gracias a el tremendo esfuerzo de muchos de los canteranos que están en el B y que transitan entre el primer equipo y el B, dando pues una especie de nivel bastante semejante a lo que te pueden dar estos futbolistas que suenan. Tenemos el ejemplo de Jugla. Cada partido que juega Jugla te das cuenta que es algo que dices tú, oye, pues es un delantero muy aprovechable. Son cosas que no entiendo. Para buscar fuera medianías, pues vamos a quedarnos con los que tenemos en casa. Si al final, oye tú, ¿no te los va a hacer 11 goles Jugla? Pues yo creo que sí. Y más nombres, evidentemente Tagliafico también está pues ahí, expectante a ver qué pasa entre Ousmane Dembélé, porque, bueno, confía seriamente el argentino en que su charla la última vez con la directiva del Ajax para que le dejase marchar al Barça, pues le funcione para eso, ¿no? Para que en caso de que Dembélé se marche, pues ese acuerdo se pueda cerrar. Tiene muchas ganas de venir Tagliafico, evidentemente, ¿no? Sus agentes, por cierto, pues no tienen noticia ni del Barça ni del Ajax de momento, ni de oferta ninguna, a 2 días de que se cierre el mercado invernal prácticamente. Y bueno, pues Tagliafico sigue ahí con la esperanza intacta de que llegue la llamada y le digan, oye, nos vamos al Barça, ¿no? Taglia, haz las maletas, Nico, que nos marchamos. El bueno de Taglia, que ha presionado muchísimo al Ajax para poder recalar en el Barça y que de momento, pues lo dicho, ¿no? Tiene que esperar a ver qué pasa con Dembélé y si el Barça se decide, pues por eso, ¿no? Pues por un delantero, por un lateral. Veremos a ver en qué acaba todo. Unos que vienen y otros que se van. Iñaki Peña, portero del B, tercer portero del primer equipo, se marcha al Galatasaray cedido. Se marcha a Turquía a disputar minutos. Apuesta valiente del canterano, porque se podría quedar aquí, tercer portero, cobrando, pum pam, no te cansas y sigues viviendo. Pero quiere demostrar que tiene nivel para ser titular y cree que en el Galatasaray va a poder ofrecer una cara bastante interesante de lo que es su juego. El club triste por perder a este futbolista, pero inactivo, improductivo en cuanto a retenerlo, porque claro, Neto no tiene salida, a Neto no lo echas porque tal. Y entonces, pues los jóvenes se te marchan. Y estamos otra vez en la misma rueda de siempre. Siempre con lo mismo. Iñaki Peña se tiene que marchar porque tienes aquí a Neto, que ni fu ni fa, y al final, pues, Ter Stegen es inamovible. Espero que esto no nos pase con Arnau Tenas, ¿eh? La gente que siga al B sabrá a qué me refiero. Arnau Tenas es el portero del futuro, ¿eh? Culé hasta la médula. Bueno, es un calco de Víctor Valdés. Es como si Víctor Valdés se hubiera metido dentro de Arnau Tenas y hubiera renacido, porque tremendo portero tenemos ahí. Buena suerte, Iñaki, que te vaya muy bien en Turquía. Ojalá demuestres tu valía y el año que viene puedas volver aquí sin porteros de estos que vienen aquí a cobrar y que al final tampoco juegan, ¿no? Ni Neto, ni Zilesen, ni historias diferentes. Vamos a apostar más por la gente de la casa, que hay muy buenos miembros. Y ha hablado Frenkie de Jong en una cadena neerlandesa, en una cadena de su país, y ha hablado pues de su momento en el Barça, de cómo está todo, tal cual, y ha levantado nuevamente polvareda entre los aficionados por una de sus declaraciones, ¿eh? Lo ha hecho en el canal NOS Sport. Y bueno, uno de los titulares que más llamativos han sido es: hoy en día el Barça no es ni de lejos el mejor club del mundo, pero sigue siendo uno de los clubes más bonitos del mundo para estar. Ha levantado mucha polvareda, digo, porque mucha gente dice, oye, pues, Frenkie, escúchame una cosa, el Barça siempre será el mejor club del mundo, o tú al menos deberías pensar eso, que estás jugando aquí, ¿no? Pero bueno, Frenkie yo creo que ha sido en un arranque de sinceridad en lo que hay, en sinceridad, ha dicho lo que pensaba. Sencillamente, yo tampoco creo que el Barça hoy sea el mejor club del mundo a nivel futbolístico, que creo que es a lo que se refiere Frenkie de Jong. Tampoco hay que sacarle punta a todo lo que dice el chaval. Ya sabéis que yo no soy partidario de que esté jugando tantos minutos y que a lo mejor su nivel no es el esperado, pero bueno, es un tremendo futbolista y ciego no es. Vaya, ciego no es el chaval. Al menos no dice, no es un club de asqueroso. No, dice que es un club de los más bonitos, pero que a día de hoy, a nivel futbolístico, las cosas como son. Los mejores, digamos, pues no somos. No hay que sacarle punta a todo, señores. Bueno, fotos curiosas las que está colgando en estos días el Barça en sus redes sociales. Aquí veis, dos interesantes, de Adama en el 2011 y Adama en el 2022, Pues ha crecido el tío y bueno, se ha cuidado físicamente. Ya se ve ahí, el tío está como un toro, bien alimentado,
está el señor Adama Traoré, no se puede decir otra cosa de este delantero, ¿no? Podrás decir, bueno, el pelo, tal, no, podrás decir muchas cosas, pero lo que está a nivel de alimentación, este tío, cuidado está, ¿eh? Bueno, a nivel de mercado oficial, digamos, de lo que sale del club, estamos a eso, ¿no? A espera de que en 48 horas se pueda resolver el futuro de Dembélé y esto permita hacer una, dos, ninguna, bueno, dos incorporaciones, ¿no? Tagliafico o Grimaldo, que ya sabéis que ambos clubes son bastante reticentes a día de hoy, tanto Ajax como Benfica, a dejar ir a dos de sus titulares, más en cuando están todavía metidos en Champions, y en el caso también de Aubameyang, que ya hemos comentado, y nombres que van sonando así por sonar, yo creo, porque esto al final lo hacen por rellenar, entiendo yo. Ha sonado en las últimas horas Diego Costa. Diego Costa se ha ofrecido al Barça. El Barça que sigue rastreando, como digo, el mercado en busca de un delantero que pueda encajar dentro de sus posibilidades económicas y futbolísticas. Y el ex del Atlético, que es agente libre ahora mismo, después de desvincularse del Atlético Mineiro y no pasar el reconocimiento médico de un equipo de Italia que iba a enrolarse en breves, parece que era una de las opciones disponibles, según decía Sport. O sea, para Sport, Diego Costa... perdonad que me ría. Para Sport, Diego Costa es uno de los fichables, es una de las opciones disponibles. Yo no sé si lo hacen en cachondeo, si se han pensado que hoy es el Día de los Inocentes 2.0 o que se ríen directamente de nosotros. ¿Cómo va a ser Diego Costa una de las opciones, por favor? O sea, ¿cómo va a ser Diego Costa, que no pasa la revisión médica con un equipo de Italia, que no sirve ya para nada? ¿Cómo va a ser una opción para el Barça? Por favor, un poco de seriedad, Dios mío. Un poco de seriedad. Pues nada, lo dicho, con esto cierro ya esas noticias, Espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre, abajo en los comentarios me puedes comentar pues lo que te dé la gana de todo lo que hemos hablado aquí o de algo que tú quieras comentar. ¿Me quieres explicar tu vida? Oye, Adri, pues mira, hoy me he levantado y tengo el pie torcido o tengo un poco de fiebre. Lo que tú quieras me lo puedes escribir abajo. Como siempre os leo. No te olvides de dejar un buen like, suscribirte, si quieres seguir creciendo esta familia que estamos a tocar. O sea, es impresionante que este canal vaya a llegar en breves a 100.000 suscriptores. A mí me peta la cabeza. Familia, impresionante lo que estamos haciendo. Y nada, desearte que pases un buen fin de semana, como siempre, y que sigamos remando juntos en esta travesía futbolística llamada Fútbol Club Barcelona. Un saludo, hasta luego.